Libro Iglesia Simple. Cómo volver al proceso divino de hacer discípulos. Por Thomas Rainer y Eric Geiger. Parte 2. Cómo convertirse en una iglesia simple. Capítulo 5. Claridad. Comenzar con un proyecto ministerial. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:14. Claridad, movimiento, alineación, enfoque. ¡Felicitaciones! Eres un constructor de vidas. De eso se trata el ministerio. Es el motivo por el cual tú y tu iglesia son convocados. El apóstol Pablo brinda instrucciones específicas a los líderes de la iglesia. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Efesios 4, 11 y 12. El ministerio se hace para que el cuerpo de Cristo pueda edificarse. El término que Pablo emplea para edificar es la palabra griega oikodome. Es un término de la construcción. Da la imagen de edificar una casa. Edificar vidas es el llamado. Este tipo de imágenes se presenta en todo el Nuevo Testamento. Se desafía a los creyentes a continuar en el proceso de crecimiento en la fe. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Colosenses 2, 6 y 7. Presta atención a las expresiones. El término para edificar indica una acción continua. La casa siempre debe retocarse. La aplicación es sencilla. Edificar vidas es algo activo y continuo. Es un proceso. Y hay más. 1 Pedro 2:5 y Efesios 2:22 comparan la expansión del reino de Dios con la edificación de una casa. Cuando la gente deposita su fe en Cristo, la casa espiritual se expande. Siempre hay algo nuevo para agregar. En ambos sentidos, el Señor nos llama a ser parte, junto con Él, de un grandioso proyecto de edificación. Debes llevar a las personas a una relación personal con Dios y así edificar la casa espiritual. Y debes edificar la vida de estas personas ayudándolas a avanzar en su fe. Eres un constructor. Según el apóstol Pablo, es preciso asumir este rol con seriedad. 1 Corintios 3:14. Debes ser cuidadoso en cómo edificas. El cómo es importante. Lo es y siempre lo fue. Como constructor, necesitas contar con planos claros. Los planos siempre son importantes. Los planos son piezas esenciales cuando se diseña o se construye. Muestran no solo qué se construirá, sino también cómo se construirá. Manifiestan con gran detalle cómo todo se ajusta a la perfección. Construir sin planos sería una ridiculez. Es algo inconcebible. Jamás le confiarías una casa a un constructor que no utilice planos. Un buen constructor no improvisa sobre la marcha. Comienza con un plano claro y un diseño definido. Un constructor se sienta a la mesa con algo más que un folleto. Los folletos son distintos de los planos. Los folletos muestran el producto finalizado. Muestran cómo lucirá la casa. Sin embargo, uno no puede construir una casa con un folleto. Sería insuficiente. El folleto es bonito, pero no resulta claro. Los planos contienen detalles más profundos. Uno puede seguir lo que indica el plano y edificar una casa. ¿Por qué intentaríamos edificar vidas espirituales sin un claro plano espiritual? Para edificar la vida de las personas de manera eficaz, necesitas un proceso ministerial claro. Necesitas un plano que tenga claridad. Según nuestros datos, existe una alta y significativa relación entre la vitalidad de la iglesia y la claridad del proceso. La claridad es la capacidad del proceso de que las personas lo comuniquen y comprendan. Tú eres un constructor y es hora que diseñes un plano ministerial.
Es hora de que te asegures de contar con un proceso ministerial claro. En este capítulo se te brindarán 5 claves para la claridad. Las 5 son esenciales y quedaron validadas en nuestra investigación. Si deseas que tu proceso sea claro, debes definirlo, ilustrarlo, debatirlo y cuantificarlo. Incluso también debes supervisar de manera constante el entendimiento de tu gente en relación con tu proceso. Título. Clave 1. Definir. Según nuestra investigación, definir el proceso ministerial es en extremo importante. Les pedimos a los líderes de iglesias pujantes y líderes de iglesias de comparación que evaluaran cuán claramente definido es su proceso ministerial. Les solicitamos que establecieran su nivel de acuerdo con la siguiente frase. Tenemos un proceso claramente definido para hacer que una persona pase de la salvación a la madurez espiritual y al ministerio significativo. De las iglesias pujantes, el 53% de los líderes de iglesia estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con que tenía un proceso definido con claridad. De las iglesias de comparación, el 25% de los líderes estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo. La figura 1 lo muestra. En el extremo izquierdo aparece el nivel totalmente en desacuerdo. Hacia la derecha avanzan los siguientes niveles: desacuerdo, moderadamente en desacuerdo, moderadamente de acuerdo y totalmente de acuerdo está en el extremo derecho. Fíjate cómo la mayoría de las iglesias de comparación está a la izquierda de la figura, mientras que la mayoría de las iglesias pujantes está a la derecha. Las iglesias pujantes más que duplican a las de comparación en cuanto a un proceso claramente definido. De manera que el punto de partida es la definición del proceso. Sin esa definición, la gente no está segura acerca de cómo la iglesia hace discípulos. Sin definición, la gente no tiene idea de cómo está diseñada la iglesia para conducir a las personas hacia la madurez espiritual. Sin definición, se da lugar a la ambigüedad. La mayoría de las iglesias es ambigua en cuanto a su proceso ministerial, o porque no tienen uno o porque está apenas definido. Y donde existe la ambigüedad, con frecuencia hay confusión. Muchas veces en Miami, la ambigüedad ha llevado a confusión a las personas que conocen a la esposa de Eric, quien luce una piel bronceada por vivir en el sur de Florida. Con frecuencia le preguntan en español, ¿cómo te llamas? Ella entiende algo de español y responde, Kay. Como Kay suena parecido a qué, la persona reitera la pregunta pero eleva un poco el tono de voz. Como recibe la misma respuesta, luego de varios intentos, por lo general, se aleja con un dejo de frustración. Para la persona de habla hispana que pregunta, la conversación suena parecido a esto. ¿Cómo te llamas? ¿Qué? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? ¿Te imaginas la situación? Es un momento plagado de ambigüedad. La multiplicidad de significados para una palabra que suena igual conduce a la confusión y a la frustración. Lo mismo sucede cuando se trata de la definición de un proceso para el ministerio de la iglesia. Si el proceso no se define con claridad para que todos hablen un mismo idioma, habrá confusión y frustración. Si no hay un cómo claramente definido, las personas construirán interpretaciones múltiples acerca de la dirección de la iglesia. Título: ¿Cómo es tu cómo? La definición de un proceso es formular una estrategia, es ponerse de acuerdo con el plano, y este plano no describirá solamente la clase de discípulo que se edificará, sino también cómo. Los líderes de la iglesia deben definir algo más que el propósito, el qué. Deben también definir el proceso, el cómo. Tom había descubierto con anterioridad en su investigación sobre iglesias evangelísticamente eficaces que esta clase de iglesias tiene líderes que son claros acerca del propósito. Esta nueva investigación afirma y también revela que es importante ser claro en el proceso ministerial. Michael Hammer es un consultor de negocios que se ocupa de los procesos de las empresas. Asistir a una de sus conferencias de 2 días cuesta más de $2,000 por persona. ¡Ay!
Este profesional afirma que el proceso es más importante que el propósito de la empresa porque es el proceso lo que hace que todo funcione. Es el cómo. Señala que las personas dentro de una organización deben conocer el proceso porque son parte integral de su cumplimiento. Lo mismo sucede en una iglesia. Las personas en la iglesia deben conocer el proceso porque son parte integral de su cumplimiento. A decir verdad, el proceso es para ellas, se diseñó para ellas, para todos. El resultado final es la transformación de sus vidas. Es más probable que las personas avancen por el proceso si lo conocen. Un proceso que se define con claridad alienta a la gente a avanzar por él porque conoce lo que se espera. La gente no puede participar en algo que percibe ambiguo. ¿Cómo es tu cómo? ¿Tienes un proceso que está claramente definido? A continuación se enuncian 3 conceptos contra los que tendrás que luchar al comenzar a definir el proceso ministerial. 1. Determina qué clase de discípulo deseas producir en tu iglesia. ¿Qué quieres que la gente sea? Reduce la lista al máximo. Por ejemplo, la Iglesia de la Cruz, en el capítulo 2, decidió que los discípulos en su iglesia amarían con pasión a Dios, servirían en el reino de Dios y se conectarían en relaciones vibrantes con las personas. 2. Describe tu propósito como un proceso. Cuando hayas definido qué deseas que sean las personas de tu iglesia o ministerio, descríbelo en términos de proceso. En otras palabras, describe tu propósito en un orden secuencial. La definición de proceso es mucho más sencilla para los líderes de la iglesia si describen la declaración de propósito de su iglesia como un proceso. La Iglesia de la Cruz tomó lo que deseaba para los discípulos y lo puso en un orden secuencial: amar a Dios, amar a los demás, servir al mundo. Alguien primero se compromete a amar a Dios, luego se conecta en relaciones vibrantes con otros y al final sirve al mundo al expresar su amor por Dios y por los demás. Los líderes en la Iglesia de la Cruz están seguros de que el crecimiento espiritual es un proceso y describen el enfoque de su iglesia en tales términos. El orden es importante. Provee un plano claro para los líderes de la Iglesia de la Cruz. 3. Decide cómo cada actividad semanal forma parte del proceso. Para ser sinceros, las actividades y los ministerios es lo que la gente ve. Las personas olvidan las declaraciones adheridas a las paredes, pero conocen las actividades que se ofrecen. Tus actividades y programas reflejan lo que es importante para ti. Por consiguiente, debes definir de qué manera cada programa se usa para producir la clase de discípulos que Dios te ha llamado a formar. En cuanto a las actividades, debe definirse específicamente cómo se usarán para avanzar a las personas a través del proceso de transformación espiritual. La Iglesia de la Cruz concentra su culto de adoración en ayudar a las personas a amar a Dios. Usan los grupos pequeños para ayudar a la gente a amar a otros y desafían a las personas a integrar un equipo ministerial para servir al mundo. Tus actividades deben someterse al proceso ministerial. Son herramientas que facilitan el proceso de crecimiento espiritual. Los programas deben aportar al proceso y no al revés. Define tu proceso y luego ilústralo. Título: Clave 2. Ilustrar. Según nuestra investigación, ilustrar tu proceso es vital. Si deseas que los miembros de tu iglesia vean con claridad tu proceso simple, debes ilustrarlo. Los planos son visuales. ¿Te imaginas lo que sería construir una casa sin tener un dibujo de ella? ¿Te imaginas lo que sería construir un edificio sin contar con los planos sobre la mesa cuando surjan las discusiones? Les consultamos a los líderes de iglesias pujantes y a los de las iglesias de comparación si usaban una ilustración o una metáfora para aclarar el proceso. Les solicitamos que establecieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración: tenemos una ilustración visual de nuestro proceso. De las iglesias pujantes, el 35% estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con la declaración, en contraste con el 16% de las iglesias de comparación. El porcentaje de los líderes de iglesias pujantes que estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo fue más del doble que los líderes de las iglesias de comparación. Figura 2. La mayoría de las iglesias de comparación reconoce que su proceso no se ilustra, y más del 70% de estos líderes tuvo algún grado de desacuerdo en que su iglesia ilustre su proceso de manera visual.
Estos datos animan a los líderes de la iglesia a que elijan una ilustración visual para representar su proceso simple. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tiene de bueno un diamante de béisbol, un triángulo, una metáfora del hogar o una clase de ilustración? Título: Capta lo visual. Es más probable que el proceso simple resuene más en cada persona si es visual. Es más factible que las personas lo recuerden. En consecuencia, es más probable que las personas experimenten la realidad del proceso si pueden recordarlo. Los recuerdos aumentan el movimiento. Se incrementa la posibilidad de que las personas puedan avanzar a lo largo de las etapas de compromiso. La gente no va a realizar algo que no recuerda. El proceso debe ser la visión para el discipulado en una iglesia local. El proceso dice, en esencia, esta es la clase de personas que creemos que Dios nos llama a ser, y esta es la manera en que Él va a transformarnos en esa clase de persona. Es algo personal, es algo que cada persona puede interiorizar y hacer lo propio. El proceso puede convertirse en la visión personal de cada persona de la iglesia, y la visión es siempre algo visual. Las personas son capaces de vivir esa visión si pueden verla. Si hay una ilustración visual para el proceso, saben dónde se encuentran dentro de ese proceso y a dónde deben llegar. Si pueden unir el proceso con algo que está grabado en su mente, es más probable que lo adopten. El proceso debe grabarse en la mente de la gente. Dios es el supremo grabador de imágenes. Mucho antes de que los investigadores descubrieran que las personas recuerdan más cuando el estímulo visual acompaña lo que escuchan, Dios ya enseñaba a las personas de forma visual. Él creó y formó al ser humano y sabe qué es lo que lo impacta. Sabe qué consigue una respuesta en las personas. La Biblia está llena de profetas y maestros que usaron ilustraciones visuales para conmocionar el corazón de las personas. La vida de Oseas fue un conmovedor mensaje visual para el pueblo. Dios le indicó a Oseas que se casara con una mujer adúltera llamada Gomer. Oseas 1:2. Habrá sido algo violento y embarazoso llevarla a que conociera a su familia. Sin embargo, Dios demostraba algo. Gomer era la representación del adulterio espiritual que el pueblo de Dios cometió. Habían olvidado su primer amor. Cada vez que la gente veía la vergüenza de Oseas, veía una imagen de su propia relación con Dios. Cuando Oseas la trajo de regreso, esto significó una ilustración visual poderosa de la gracia de Dios. Jeremías debió verse ridículo con un yugo alrededor del cuello. Jeremías 27, 2 y 3. Los yugos jamás fueron un accesorio de moda, y con razón. Sin embargo, la imagen resultaba ser clara. Dios iba a disciplinar a su pueblo con un yugo en el cuello. La representación de la Pascua fue tanto sangrienta como visual. Prefiguraba el sacrificio del Cordero de Dios en la cruz. Las instrucciones implícitas en el diseño del tabernáculo representaban un cuadro visual de la adoración en el cielo. Luego estaba Jesús, que señaló los campos y las aves. Usó a un niño y una higuera para explicar un concepto. Era un maestro visual. Después de haber declarado ser el pan de vida, Jesús se alimentó con pan a 5,000 hombres. Juan 6. Luego de afirmar que era la luz del mundo, dio luz a los ojos de un ciego. Juan 8 y 9. Después de decir que Él era la resurrección y la vida, llamó a Lázaro para que saliera de la tumba. Juan 11. En el discurso de la vid y las ramas, Juan 15, es muy probable que haya recurrido a una vid real. La conversación sobre el agua con la mujer samaritana junto al pozo, por supuesto que incluyó agua real. Juan 4. Si tu iglesia no está en lo visual, entonces asumimos que no practican la Santa Cena, la comunión, o el bautismo. Ambas ordenanzas que Cristo le dio a la iglesia son imágenes visuales de una realidad teológica. Una ilustración visual aumenta la claridad. Entonces, los líderes de la iglesia deberían usar una. La ilustración visual puede ser un diagrama o una metáfora que les brinde a las personas una imagen mental. Elige una ilustración visual para tu proceso. Reúne a algunas personas sabias y creativas alrededor de una mesa y diseñen una imagen. O tomen prestada una de otra iglesia. Cualquiera sea la manera en que lo hagas,
Asegúrate de que tu ilustración visual contenga los siguientes componentes. 1. La ilustración debe reflejar tu proceso. La ilustración debe encajar. Si tu proceso tiene 3 pasos, entonces tu ilustración debe reflejarlos. Si tu proceso es de 4 pasos, la ilustración debe reflejarlos así. Asegúrate de que la ilustración sea una expresión de la realidad de tu proceso. 2. La ilustración debe mostrar progresión. Recuerda que el proceso simple trata de avanzar a las personas hacia un compromiso mayor. La genialidad de la ilustración del diamante de béisbol iniciada por Rick Warren es que el diamante ilustra el movimiento de una base a otra. 3. La ilustración debe ayudar a la simplificación. No elijas una ilustración que haga que tu proceso parezca complicado. Esta es la regla. Si tienes que explicar muchos símbolos y significados ocultos en tu ilustración, es demasiado complicado. La clave de tu ilustración visual es ayudar a las personas a captar la realidad. Definir, ilustrar, medir. Título: Clave 3. Medir. Nuestra investigación también revela que medir el proceso también es esencial. La medición ayuda a clarificar. Los juegos de pretemporada son aburridos, incluso para los más fanáticos. Si lees este capítulo mientras miras por televisión un partido de pretemporada, es hora de que evalúes tu vida. Quizá necesites salir un poco más. Vamos, pon el libro a un lado y sal de la cueva. Pero hablemos en serio. SportsCenter de ESPN apenas si menciona los juegos de pretemporada. Los presentadores incluso se burlan del escaso interés que despiertan. Los mejores jugadores no están en el juego en esos momentos. Es básicamente un entrenamiento con árbitros reales. Pareciera que a nadie le interesa quién gana y quién pierde. A nadie le importa porque estos partidos no cuentan, no van a la medición, no se tienen en cuenta y como no suman puntos, no se toman con seriedad. Creo que captas la idea. Para que la gente tome en serio tu proceso ministerial, este debe medirse. Para que la gente interiorice el cómo simple de tu iglesia, debes evaluarlo. La expresión que sigue es cierta. Lo que se evalúa, se hace. Les preguntamos a los líderes de la iglesia si tenían un sistema de evaluación para conocer si la gente avanzaba en el proceso. Los líderes de las iglesias manifestaron su grado de acuerdo con la frase: tenemos un sistema para medir el avance de las personas en el proceso. En las iglesias pujantes, el 27% estuvo de acuerdo, totalmente de acuerdo, en contraste con el 9% de las iglesias de comparación. Los líderes de iglesias pujantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo 3 veces más que los líderes de las iglesias de comparación sobre la medición de la eficacia de su proceso. La vasta mayoría de las iglesias de comparación no cuenta con un sistema que mida el avance de las personas en el proceso. Figura 3. Michael Hammer, el experto en procesos, indica que un proceso debe medirse. Si no hay medición, la gente dentro de la organización no interioriza la severidad y la urgencia de este. En otras palabras, si no mides el proceso, la gente pensará que esto no te importa. Será solo otra declaración en la pared o en el boletín. Las iglesias que miden su proceso ponen a prueba su valor. La medición prueba que el proceso es más que una moda pasajera o una estrategia que se copia. El cuerpo pastoral, los voluntarios y los miembros ven la importancia. La medición también ayuda a los líderes a saber si las personas avanzan en el proceso. Por ejemplo, la Iglesia de la Cruz evalúa todo el tiempo la cantidad de personas que siguen adelante. Su herramienta de medición es algo así. En un cuadro con los datos puedes ver en filas, o sea, horizontalmente, 4 clasificaciones: niños, estudiantes, adultos y el total. En columnas, o sea, verticalmente, puedes ver las 3 etapas del proceso: amar a Dios, culto de adoración; amar a los demás, grupos pequeños; servir al mundo, equipos ministeriales. Voy a leer los datos en forma horizontal para cada etapa del proceso. En el caso de los niños, hay en amar a Dios, que es el culto de adoración, 120. Hay en amar a los demás, que son los grupos pequeños, 80. Y hay en servir al mundo, que son los equipos ministeriales, 40.
En el caso de los estudiantes, hay en amar a Dios 140, en amar a los demás 75, en servir al mundo 65. En el caso de los adultos, hay en amar a Dios 650, en amar a los demás 400 y en servir al mundo 300. Los totales fueron en amar a Dios 910, en amar a los demás 555 y en servir al mundo 405. Una herramienta de medición como la de la Iglesia de la Cruz se enfoca en el avance de las personas de un nivel de compromiso al otro. Con facilidad se pueden identificar los claros y remediarlos. Si la Iglesia aumenta en asistencia en su nivel amar a Dios, esperan que también crezca de manera proporcional en sus niveles de amar a los demás y servir al mundo. ¿Estás listo para comenzar con las mediciones? Para medir tu proceso de manera eficaz, debes pensar distinto en dos maneras esenciales. 1. Aprende a mirar los números en forma horizontal y no vertical. La medición de tu proceso exige que analices la asistencia de manera distinta que la mayoría de las iglesias. Toma la herramienta de medición de la Iglesia de la Cruz, por ejemplo. La mayoría de los líderes de la iglesia se fijan en el número total de asistentes a una actividad en particular, como por ejemplo la cantidad total de adultos en los grupos pequeños. Eso es mirar verticalmente, es fijarse en las actividades para ver si son exitosas. Observar los números de manera horizontal es distinto. Quien analice los números de la Iglesia de la Cruz verá que un determinado porcentaje de adultos avanzó del culto de adoración a los grupos pequeños y luego a los equipos ministeriales. El que analiza de forma horizontal pensará en posibilidades para hacer que más personas se corran a lo ancho del cuadro, de lado, de manera horizontal. ¿Se entiende? 2. Mide la asistencia en cada nivel o etapa de tu proceso. Para evaluar la totalidad del proceso, debes conocer cuántas personas participan en cada nivel. La mayoría de las iglesias tiende a medir solo la asistencia al culto de adoración y a los grupos pequeños. Esto tiene sentido si esas son las únicas dos actividades en el proceso. Sin embargo, no lo tiene si hay actividades adicionales. Por ejemplo, la Iglesia de la Cruz quiere avanzar a las personas del culto de adoración, a los grupos pequeños y a los equipos ministeriales. Para que puedan realizar una medición eficaz, necesitan saber cuántas personas están en los equipos ministeriales. Si no lo saben, será imposible tener una clara imagen de la realidad. Para obtener una imagen clara, uno debe medir la asistencia en cada nivel. Te dará un conocimiento clave para planificar y orar. Sin este dato, te verás atado a tomar decisiones sobre la base de información incompleta. Defínelo, ilústralo, mídelo, discútelo. Título: Clave 4. Discutir. Imagina esta situación. Un pastor y su equipo de líderes invierten meses en el diseño de una visión o una declaración de propósito. Se reúnen varias veces hasta altas horas de la noche con sándwiches o pizza. Discuten cada palabra. Eligen versículos de la Biblia que enfaticen la dirección de la iglesia. Entusiasmados, elaboran un plan para transmitir a toda la congregación. Le cuentan la visión a los líderes clave de la iglesia. Envían cartas a todo el mundo. Compran una pancarta. Colocan un cartel con la declaración justo debajo del nombre de la iglesia. Incluso cambian los nombres de los rubros en el presupuesto. Escriben la visión en el boletín. Y el pastor predica sobre eso durante 3 semanas. Luego todos suspiran aliviados. La intensidad disminuye. Eso fue todo. Bellos mensajes, pastor, me gustaron. Todo vuelve a la normalidad. La declaración permanece, pero nada cambia. Bien podría permanecer en un cajón o solo son unas cuantas palabras en la nebulosa. Nadie le presta verdadera atención. Nadie lo capta. Esta situación es típica. Si la iglesia se va a convertir en una iglesia simple, estos sucesos no deben acontecer. El proceso no debe ser solamente otra declaración que se cuelga en la pared o se guarda en un cajón. Si la iglesia va a ser simple, el proceso debe ser claro. Y si el proceso va a ser claro para las personas, entonces debe formar parte de la misma esencia de la iglesia.
debe formar parte del carácter de la Iglesia. Debe ser básico y determinante para la cultura de la Iglesia. Debe estar en el ADN de la Iglesia. Para que el proceso simple esté entretejido en la identidad de la Iglesia, debe discutirse y de manera frecuente, no solo en el lanzamiento. La claridad no se produce sin coherencia ni regularidad. No es suficiente con revelar una visión del cómo y luego enterrarla bajo otras cosas. Resulta insuficiente predicar una serie sobre el proceso del discipulado y luego archivar los mensajes. La discusión coherente y con regularidad es una obligación. Título: El rol del liderazgo. Para que el proceso simple forme parte de la cultura de la Iglesia, debe primero estar entretejido dentro de la cultura del liderazgo. La discusión debe iniciarse en el liderazgo de la Iglesia. El proceso simple debe ser parte de su vocabulario, debe fluir de su boca con facilidad, debe discutirse en los pasillos, en los almuerzos con líderes clave y en los encuentros y reuniones. Los líderes deben discutir el proceso con regularidad. Si el corazón de los líderes no late con pasión por eso, la gente no lo tomará en cuenta. Si el plano ministerial es confuso para los líderes, ni siquiera lo considerarán los miembros de la congregación. Michael Hammer sostiene que los líderes de una empresa son los pioneros y los supervisores del proceso de la organización. Está convencido de que los líderes de una organización tienen la amplitud de perspectiva y la autoridad necesaria para supervisar la totalidad del proceso y resolver los problemas que se presenten. Confía en que el sentido de propiedad comienza con los líderes. Coincidimos. El debate entre los líderes conduce a un entendimiento y a una apropiación. Cuando el equipo de liderazgo de una iglesia discute el proceso, es capaz de apropiarse y de responsabilizarse. Incluso son capaces de enfrentar los problemas durante el proceso que ocultan la madurez espiritual de los miembros de la iglesia. La cultura de la iglesia sigue a la cultura del liderazgo. La comprensión y la apropiación del liderazgo fluye hacia todos los demás. Según nuestra investigación, la discusión coherente y regular del proceso ministerial produce una gran diferencia. Las iglesias simples tienden a respetar este principio, mientras que las iglesias complejas lo pasan por alto. Les pedimos a los líderes de iglesias pujantes y de iglesias de comparación que evaluaran su compromiso hacia la discusión del proceso como equipo de liderazgo. Les solicitamos a los dos grupos de líderes que definieran su nivel de acuerdo con la siguiente declaración. Como equipo de liderazgo discutimos con frecuencia nuestro proceso. De las iglesias pujantes, más de la mitad respondió que estaba de acuerdo o totalmente de acuerdo con esta declaración, en contraste con la cuarta parte de las iglesias de comparación. El porcentaje de líderes de iglesias pujantes que estuvo de acuerdo o totalmente de acuerdo con que el equipo de liderazgo discutía de manera frecuente el proceso fue más del doble del porcentaje de líderes de las iglesias de comparación. Figura 4. Título: La conversación continua. Nuestra investigación indicó que el proceso simple se debería discutir con frecuencia. Ese debate conducirá al entendimiento y a la apropiación del proceso por parte de los líderes. En consecuencia, el proceso estará profundamente arraigado en la cultura de la Iglesia. Quizás sea hora de que comiences con la conversación continua, para que todo comience. Calma, este proceso llevará tiempo. No cometas el error de querer subsanar esta pérdida de tiempo en unas cuantas semanas. La discusión debe ser algo continuo. Lleva tiempo desarrollar el entendimiento y la apropiación. A continuación presentamos 4 maneras de sacar a la superficie o de volver a reflotar el proceso simple en las discusiones de liderazgo. 1. Considera todas las cosas a través de la lente del proceso simple. Cuando se tomen decisiones, haz referencia al proceso. Cuando se analicen actividades, obsérvalas a través de la lente de tu proceso ministerial. Lleva las conversaciones al plano del proyecto ministerial. 2. Saca a la superficie el proceso en las reuniones. El proceso simple debe discutirse en las reuniones. A veces debe ser uno de los ítems dentro del temario. Otras solo necesitará que se le mezcle en las discusiones. Al utilizar con frecuencia la terminología del proceso ministerial, establecerás un nuevo vocabulario en la iglesia. 3. Prueba a los líderes en esto.
A nadie le gustan los exámenes, pero hemos evaluado durante años porque nos brinda una medición objetiva. En realidad funciona. Más que aborrecer los exámenes, lo que la gente teme es no aprobarlos. Resulta un tanto embarazoso. Reparte una figura de la ilustración visual con partes en blanco para que la completen los líderes. Luego recorre toda la ilustración visual con el grupo de líderes. No hagas que pasen al frente a escribir las respuestas. No es una clase de álgebra. Solo discutan en el grupo cada parte del proceso. Permite que lo incorporen. Una vez que se les presenta un examen a los adultos, estos darán lo mejor de sí para estar preparados para el siguiente. Haz que esto sea divertido y no algo serio. De todas maneras, se logrará el objetivo. Unas semanas después, vuelve a hacerlo y unos meses después, vuelve a hacerlo una vez más. 4. Propongan ideas sobre nuevas formas de transmitirlo. Esta es una advertencia temprana. Tu proceso envejecerá. Perderá su frescura. Llegará el día en que te cansarás del vocabulario que escogiste. En algún momento, los líderes estarán hartos de hablar de ello. Si tienes una personalidad que ansía los cambios, es probable que incluso quieras comenzar de nuevo. Resulta irónico que justo en este punto es cuando los miembros de la iglesia comenzarán a captar la idea. Cuando el proceso comienza a parecer antiguo, propongan nuevas maneras de transmitirlo. Piensa en nuevas ideas de presentarlo e integra a otros líderes en esto. Las ideas frescas mantendrán todo como nuevo y harán que permanezcas enfocado en la ejecución del proceso. Definir, ilustrar, medir, discutir. Todos estos factores conducen al entendimiento. Título: Clave 5. Aumentar el entendimiento. Las iglesias pujantes están confiadas en que las personas comprendan su proceso de ministerio simple, y lo están porque han invertido tiempo en definirlo, ilustrarlo, medirlo y discutirlo. Las iglesias de comparación carecen de esta confianza. Por dentro, saben que sus miembros no comprenden en realidad el plano del proyecto ministerial. Esto sucede muchas veces porque en realidad no existe tal plano. En otras ocasiones, la comunicación ha sido escasa. Les pedimos a los líderes de iglesias pujantes y de comparación que definieran su grado de acuerdo con la siguiente frase: los miembros de nuestra iglesia entienden con claridad nuestro proceso. De las iglesias pujantes, el 60% estuvo de acuerdo con esta declaración contra el 32% de las iglesias de comparación. Es más, los líderes de las iglesias pujantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo 4 veces más que los líderes de las iglesias de comparación en cuanto a que los miembros de su iglesia tienen una clara comprensión del proceso. Figura 5. El entendimiento no se produce con facilidad, no ocurre con un acto mágico de comunicación y en una sola vez. El entendimiento cada vez mayor es un arduo trabajo y debe supervisarse de continuo. Los líderes de iglesias pujantes aceptan este desafío. Todo el tiempo y de manera intencional confirman que los miembros de su iglesia tengan una clara comprensión del proceso, y este entendimiento lleva fruto. Cuando la gente entiende el proceso, es capaz de adoptarlo. Entonces avanzan por el proceso hacia la transformación espiritual. Son compañeros de la iglesia y de Dios a medida que se edifica su vida espiritual. Cuando la gente entiende el proceso, es capaz también de entender que otros pasen por él. La gente es siempre el mayor recurso de la iglesia y cuando alguien capta la idea, esa persona se convierte en misionera y defensora de ese proceso. La persona pasa a ser una ilustración andante del sermón, una cartelera parlante y un móvil de la gracia de Dios. El impacto es entonces exponencial, de manera que como líder es preciso que incrementes el nivel de comprensión del proceso en tu iglesia y para hacerlo debes efectuar 3 cosas. Aunque las 3 son esenciales, están en orden creciente de importancia. 1. Habla del proceso en forma general. Líderes deben hablar sobre el proceso como un todo. Cuando estés cansado de hablar de eso, recién ahí la gente estará en las primeras etapas de comprensión. Esa es precisamente la manera en que funciona. Eres solo una voz en su vida. Max De Pree declaró sabiamente: el liderazgo es como 3er grado. Hay que repetir las cosas importantes. El proceso simple es importante y vale la pena repetirlo una y otra vez.
no significa que todo el tiempo debas dedicar mensajes enteros o días especiales para exponer el proceso de tu ministerio en su totalidad. Es más, intercalarlo en los mensajes y en las comunicaciones resulta más eficaz porque es algo que se hace con regularidad. Cuando comuniques el proceso, usa ejemplos reales sobre la manera en que funciona. Transmite historias sobre cómo Dios se manifiesta en la vida de las personas. Menciona a la pareja que pasó de asistir a la iglesia a ser parte de esta y a servir a los demás. Cuenta del joven que se integró a un grupo pequeño y ya lidera uno. Comparte historias de personas reales. Esto impacta a las personas y lleva al entendimiento. 2. Transmite el proceso de persona a persona. Esto es importante. Debes también discutir el proceso con las personas, pero este no debe escucharse como un monólogo. El diálogo permite que las personas interactúen y este diálogo tiene la tendencia de difundirse. Predicadores, lean la siguiente oración. No alcanza solo con hablar de la visión o del proceso ministerial desde el púlpito. El proceso simple debe transmitirse en las reuniones y alrededor de la mesa. Cuando la gente ve que no se trata simplemente de un sermón, cobra significado. La gente presta más atención cuando puede ver tu corazón fuera del escenario. 3. Vive el proceso. Esto es de primordial importancia. Es sin dudas lo más importante que puedes hacer para aumentar el entendimiento. La manera más significativa en que puedes ayudar a las personas a entender el proceso ministerial definido es a través de tu conducta personal. Vive y haz lo que le pides a las personas que vivan y que hagan. Si le pides a la gente que pase del culto de adoración a un grupo pequeño, tú debes estar en un grupo pequeño. Si le solicitas a la gente que avance hacia un lugar de servicio, debes servir de una manera tangible, fuera del púlpito. Si le pides a la gente que se relacione con las personas que no conocen a Dios, debes reunirte con tus vecinos y con tu peluquero. Hay una palabra que expresa esto: integridad. No seas un agente de viajes espiritual. Título: Por favor, no más agentes de viajes. Existe una gran diferencia entre un agente de viajes y un guía de turismo. Esto se observa con claridad en la práctica denominada rafting, que es el descenso de rápidos en bote de goma. Hay muchas empresas que ofrecen descender los rápidos y uno puede escoger. El agente de viajes te enviará folletería y te sugerirá algunas empresas que podrías contratar y un buen río para hacerlo. Sin embargo, su función termina ahí. El agente de viajes te brinda un poco de información, te entrega unos cuantos folletos, sonríe y te desea que disfrutes del paseo. Gusto en conocerlo, que disfrute del paseo. Un guía de turismo es distinto. En el río Ocoee, en las grandes montañas humeantes en Tennessee, hay un excelente guía de turismo de nombre Trip. Él te acompaña en la travesía y no como el agente de viajes que te entrega un folleto. Gusto en conocerte. Entra, vamos. Trip conoce el Ocoee, conoce en detalle cada uno de los rápidos y los describe con mucho entusiasmo. Trip disfruta cada etapa del viaje. Es divertido escucharlo narrar historias de cada sector del río. Uno termina enamorado del río y su entorno gracias a Trip. Uno se siente inspirado por su pasión. Lo que convierte a Trip en un magnífico guía de turismo no es la información. Incluso algunos de los agentes de viajes tienen esa información. Trip es formidable porque ama ese recorrido y porque lo hace junto contigo. Te lleva por donde ya ha estado, no te enseña desde la distancia, está contigo. Te acompaña desde que tomas el autobús hasta que llegas al río, está junto a ti en el bote y si las cosas no salen según lo previsto, está en el río contigo. Trip ya estuvo en ese lugar al que te lleva, es capaz de enseñártelo porque está familiarizado con el recorrido. Habla desde un sitio de autoridad personal y tú lo escuchas. Él no es perfecto. Puede que su bote se dé vuelta cuando tú estés ahí. Sin embargo, es creíble. La gente necesita guías de turismo espirituales. Han tenido muchos agentes de viaje espirituales. Sé un guía de turismo en el proceso de transformación espiritual de tu iglesia. Lleva contigo a las personas en el recorrido. Si tú estás en el bote, el proceso ministerial tendrá vida. El plano del proyecto ministerial entonces tendrá sentido, será claro. La claridad es un gigantesco primer paso, pero es solo el comienzo. Ahora debes proceder al movimiento.
a remover el congestionamiento que hay en tu iglesia. Creemos que te divertirás en la siguiente etapa, pero ten cuidado. Te meterás con las vacas sagradas. Por favor, busca la sabiduría de Dios para adoptar un adecuado ritmo de cambio. Veamos cómo te va con lo visto en el capítulo. Preguntas para debate grupal. 1. Según nuestras actividades semanales, ¿qué clase de discípulos tratamos de formar? 2. ¿Hay un proceso definido en nuestra iglesia? Si lo hay, ¿cuál es? ¿Cómo se emplea cada una de las actividades semanales? 3. ¿Cuál es la ilustración o metáfora que usamos habitualmente para describir el crecimiento espiritual? 4. ¿Cómo medimos el éxito en nuestra iglesia? ¿Qué buscamos? 5. En una escala de 1 a 10, donde 10 es lo más alto, ¿cuál es el nivel de comprensión del proceso en nuestra iglesia? 6. ¿Qué deberíamos hacer en respuesta a las cosas que aprendimos en este capítulo? 7. ¿Somos guías de turismo o agentes de viaje? Final del capítulo 5.